Bueno, pues vamos a ver cómo se instalan las baterías Bafan cuando compramos un cuadro. Como os podéis ver, esto es todo lo que nos va a venir. El soporte donde va la batería, las llaves, el cable donde se conectará con el motor, la piececita para poder abrir y cerrar, el soporte para sujetar la batería al cuadro y el cable de carga. Como podéis ver, vamos a tener numerados todos los pines, cuál es cada pin, aquí y en la batería, con lo cual es casi imposible poner la batería al revés, ¿vale? Que es una cosa muy importante. Lo primero que vamos a tener que colocar, este es el soporte que se pone en la parte de abajo de la batería, como podéis ver, se encaja con esos dos tornillos y ese soporte va ahí en la parte de abajo del cuadro para que no se caiga la batería hacia abajo, ¿vale? Simplemente tendremos que apretar nuestros dos tornillos que ya nos vendrá preinstalados en la batería, en el cuadro. Y aquí tenemos esta chapita de plástico. La chapita de plástico sirve para sujetar la batería y para pasar realmente los cables por detrás. Pero en este cuadro, como podéis ver, tenemos esas piezas de plástico, con lo cual esa pieza grande de plástico que nos enviaba Fan, nosotros nos la emplearemos. Y aquí vendríamos a colocar el soporte donde se encaja la batería. Básicamente podríamos decir que es de las cosillas más complicadas de instalar. ¿Por qué? Pues porque el hueco es muy pequeño y tenemos que meter la parte delantera, como podéis ver, que es el botón para subir y bajar. El lado derecho, como podéis ver, es el cable que sale para poderla cargar sin quitar la batería. Y en el lado izquierdo va a ir donde va alojada la llave para poder sujetar bien la batería, con lo cual vamos a tener que meterlo ahí. Aquí podéis ver el cable que se empalma para poder cargar la batería sin descolgarla, ¿vale? No hace falta quitar la batería del cuadro para poderla cargar porque vamos a tener simplemente este enchufe rápido. Como os podéis fijar, Bafan siempre tiene las flechitas esas que las tenemos que apretar muy bien. Suele ser un fallo muy típico no apretarlas lo suficiente. Y aquí tendríamos ya instalado el conector donde vamos a cargar la batería sin necesidad de quitarla. Eso es una cosa y una ventaja muy grande que tienen estas baterías. Y aquí tenemos la pieza que vamos a instalar aquí para poder subir y bajar esta piecita que nos ayudará a expulsar la batería de la chapita que tiene, porque las baterías Bafan con ese conector que tiene suelen ser bastante duras de poner y quitar, ¿vale? Así que no os sorprenda que os cueste tanto ponerla como quitarla, porque quedan muy a presión. Y ya solo nos quedaría poder poner el anillo de protección al lado de la llave para que no nos entre el agua. Así que recordar, pieza negra solo la vamos a emplear si no tenemos para poder sujetar los cables al cuadro. Lo de arriba es para poderla cargar sin sacar la batería de su sitio. La piecita negra del medio es para poder sujetar la batería en la parte inferior. Y donde van alojados los cables es lo que queda, que va la llave, el cable de carga al motor directamente y veréis un cable pequeñito que lleva un tapón, ¿vale? Ese es el cable para comunicar, que se comunica la batería con el controlador para poder luego ver todos los datos de la batería en el programa BES, ¿vale? Pero viene con un tapón, así que es un cable que va por ahí escondido y no os sorprenda cuando lo veáis. Por lo demás, instalación fácil y rápido.